Pues muchas gracias otra vez, nada más a PropTech por tenernos por acá. Me presento muy rápido, para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Hidalgo, soy el director comercial de una empresa que se llama 4S, somos una consultoría inmobiliaria que nació aquí en México, pero pues, estamos en 19 países en Latinoamérica. Como director comercial me encargo de ver toda la expansión, obviamente, que tenemos de la empresa en Latinoamérica, y a nosotros nos gusta mucho estar en estos eventos porque siempre estamos muy pendientes de la innovación, de la tecnología y de cómo podemos estar nosotros atacando. No los aburro mucho con quién soy, qué hacemos, aquí está nuestro stand, encantados de seguir platicando un poquito de 4S, pero vámonos obviamente pues a los artistas de hoy, a los que van a estar respondiendo todas nuestras preguntas sobre data y sobre cómo realmente nosotros estamos tomando decisiones con base de datos. Entonces, pues vamos empezando por acá pues para podernos presentar en 30 segundos, porque ya nos dijeron que vamos tarde. Entonces vamos empezando rápido por aquí pues para irles contando quiénes somos, qué hacemos, y ya nos metemos ahora sí a las preguntas. ¿Va? Adelante, sí, claro. Buenos días, soy Alfonso Penela Quintanilla, soy arquitecto, soy evaluador profesional, soy el director general de Corporación Mexicana de Evaluación, que es una unidad de evaluación con cobertura en todo el país, y soy el responsable académico de la especialización en evaluación inmobiliaria en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mucho gusto. Buenos días. Primeramente, gracias por habernos invitado aquí al panel. Gracias, Adrián. Yo soy Denise Piñera, directora de la unidad de Believe Tech. Nosotros somos una unidad especializada en gestión de proyectos inmobiliarios con inteligencia de datos y tecnología aplicada. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo soy Jesús Orozco, soy el Country Manager para Acumin. Antes, seguramente muchos de ustedes nos conocen como TINSA México. Somos una empresa de consultoría y avalúos con presencia en varias regiones en Latinoamérica y tenemos nuestra base en Madrid. Tenemos también operaciones en Europa. Perfecto. Pues bueno, el panel hoy se llama Big Data, Inteligencia Artificial para tomar mejores decisiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer y lo que estuvimos platicando es que pues nosotros tenemos un proceso de desarrollo inmobiliario, ¿no? Y hay que ir empezando, pues ahora sí que por el principio, para pues, cómo podemos ir tomando decisiones y cómo podemos ir armando un proyecto inmobiliario de manera correcta desde la parte inicial hasta la parte de proceso, implementación, hasta la entrega del proyecto, ¿no? Entonces, empezando por ahí, hay un problema inicial que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y vemos en España, vemos en Estados Unidos, en donde la data está allá afuera y es pública y podemos todos acceder a ella. Mientras que en Latinoamérica a veces escuchamos que no hay data, ¿no? Y el INEGI pues hizo el último censo en el 2020 y bueno, tenemos ahí varias cosas que pues obviamente tenemos data bastante atrasada. Entonces en esta parte inicial, ¿no? Y en esta visión de mercado y de falta de datos, ¿cómo han hecho ustedes, ¿no? Dentro de sus empresas para conseguir datos, ¿no? Empezar a ordenarlos y empezar a tomar decisiones desde esta primera parte? Si quieres empezamos contigo, Alfonso. ¿Cómo la ven desde la parte de evaluación, ¿no? Y por qué es importante o de dónde consiguen esta data desde una visión inicial? Gracias. A ver, nuestra forma de hacer el trabajo implica en sí recolectar un montón de información. Información del mercado, y esa información se tiene que ir acumulando, y esto lo estamos haciendo desde 1992 aproximadamente. De cada avalúo que hacemos guardamos la información del avalúo, pero la información de mercado que está involucrada en ese avalúo. Empezamos guardándolo en papel, cosa que no sirve para mucho, y poco a poco hemos ido evolucionando y tenemos un workflow, un software con el que trabajamos que nos permite tener toda la información de los últimos 20 años. Pero esto tampoco sirve mucho si no lo tienes aterrizado en una cartografía digital, y ya lo tenemos así, y en los últimos años hemos podido hacer acopio de información externa a nuestra operación para reforzarla y para poderla cotejar cotidianamente. Perfecto, sí, y es clave, ¿no? Que podamos ir digitalizando los PDFs y de ahí para atrás todos los impresos que teníamos en cajones y cómo lo vamos digitalizando para poder tener esos 20 años atrás. Que hace 20 años pues no teníamos estas bases de datos, ¿no? Pues se va convirtiendo en información útil y consultable, ¿no? Por supuesto. Denise, desde esa perspectiva constructiva, mismo tema, ¿no? O sea, hace 20 años construíamos, pues ahora sí que con el maestro y con todo eso,
¿Cómo hacemos ahora para recopilar esa data? ¿Y cuánto llevan ustedes también haciendo este trabajo para poder tomar esas decisiones? Bien, bueno, nosotros tenemos ya 13 años gestionando proyectos inmobiliarios en todo lo que es el proceso de planeación y de construcción, mismo que nos ha dado pues suficientes datos que antes no recopilábamos como tal en forma digital, pues todo se hacía en Excel, de ahí surgió la necesidad de empezar a digitalizar para tener los datos, digamos, estos históricos más accesibles, ¿verdad? Accesibles y de manera como inmediata. Entonces, nosotros empezamos pues a limpiar finalmente estos datos, a empezar a estructurarlos también, que es una parte clave, empezar a estructurar tus datos de manera que te puedan pues, ser útiles en tus procesos, ¿verdad? Para empezar pues, a gestionar mejor los proyectos. Así es como lo Bien. hacemos. Bien, bien, bien. Y por último, pues obviamente Jesús, ¿cómo ven ustedes desde la parte de mercado, ¿no? De nuevo, habiendo poca información allá afuera, comparándolo un poquito con España, ¿no? Donde hay mucha digitalización desde hace muchos años. ¿Cómo lo ven ustedes acá en México, acá en Latinoamérica? ¿Y cómo empiezan ustedes a recopilar estos datos para poderle dar al desarrollador o al proyecto para que tome esas mejores decisiones, ¿no? A ver, nosotros empezamos operaciones en México y en Chile y Argentina al mismo tiempo en el año 2000 y de aquella quisimos emular lo que ya tú mencionas, que estaba haciendo en España y por establecer una comparación, nosotros, el mercado mexicano otorga alrededor de 120,000 hipotecas anuales, quitando del lado Infonavit. En España, TINSA realiza 20,000 avalúos mensuales, entonces hay una diferencia abismal en los datos. Cuando vimos esas comparaciones dijimos, oye, no es suficiente traer data de los avalúos porque claramente no alcanza, somos 120 empresas de evaluación, entonces pues ya saquen ustedes la matemática de a cuánto nos toca de avalúos, nada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Crear un área de consultoría y en esta área de consultoría hacemos un tracking trimestral de varias ciudades del país, no lo hacemos a nivel nacional porque sería logísticamente imposible imprimirle el grado de calidad que le metemos a la información. Y en este tracking recopilamos toda la información de la oferta de vivienda nueva a través de un censo y esto sí ya nos permite tener una masa crítica desde hace más de 14 años en el cual podemos dar información que está revisada. No hacemos scrapping, nosotros operamos con pura información propia, no nos gusta traer información de terceros, salvo aquella que es pública como la que tiene INEGI y demás, pero el resto es información nuestra precisamente para que cuando demos la data, quien la usa confíe plenamente en lo que va a tener, ¿no? Bien, bien. Entonces, a ver, creo que los tres coinciden que sí hay datos en Latinoamérica, Sí, ¿no? sí, correcto. Hay veces que decimos, oye, no, pues es que acá no hay datos, no es público, no está bien actualizado, pero pues son 3 empresas, 4 incluyéndonos, que obviamente hemos estado sacando data los últimos 20 años desde la digitalización de lo que hemos venido haciendo. De hecho, 4S cumple 20 años este año. Entonces, 20 años haciendo esto, 15 años, 10 años digitalizando. Entonces, sí hay data, ¿no? Y sí tenemos que empezar a tomar decisiones bajo esa data. Entonces, ya preguntas un poquito más específicas, ¿no? ¿Cómo ahora la tecnología hace que les gusta 3 años, 4 años que venimos ya hablando mucho más fuerte del tema de inteligencia artificial, que sabemos que no es nada nuevo, de hecho empezó en los 60s, ¿no? Pero hace 3 años, con este cambio de capacidad computacional, ¿cómo les ayuda ahora desde la parte de evaluación, ¿no? La integración de esta tecnología para el análisis de base de datos? O sea, ¿les está haciendo más fácil, más difícil el trabajo? ¿Te están saliendo más competidores? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo están utilizando esta data para ser mejores? Yo creo que nos facilita muchísimo el trabajo. Una vez que alguna institución de crédito o un cliente nos solicita un trabajo, lo primero que hacemos es identificar qué hemos hecho cerca, porque una de nuestras obligaciones es tener consistencia y congruencia. Se busca, bueno, se hace la visita, se hace todo el proceso y buscamos qué se está vendiendo, es decir, el mercado del futuro, qué se está ofreciendo a la venta y tratamos de validar la información y traerla a lo más cierto que se pueda. Pero esa información no nos deja tranquilos, entonces la comparamos con lo que ya pasó. ¿Qué avalúos se han hecho en la zona por parte nuestra, pero por parte de nuestros competidores? Como bien dijo Jesús, hay 120 unidades de evaluación trabajando simultáneamente. Si podemos acceder mediante información pública a ver qué se ha hecho, es muy factible que tengamos un dato muy correcto. Entonces eso nos permite
validar y revisar nuestros avalúos con mucha velocidad para poder rebasar y mantenernos al frente en el top 5 a nivel nacional de la evaluación. Bien, o sea, presente, pasado y futuro, ¿no? Y eso es importante porque justamente pues, tenemos que empezar con un buen valor de tierra, que si no está bien valuado, que si pagamos más, pues nuestro proyecto va a empezar gordo y después vamos a tener que ver cómo tenemos que recortar eso o pues se lo vamos a tener que traducir al mercado y luego no vamos a poder vender, etcétera. Entonces, hablando un poquito de eso, Jesús, y ahorita pasaré a la parte de construcción, pero ¿cómo le definen ese producto correcto a desarrollar justamente a los desarrolladores y a sus clientes? Pasando obviamente desde la parte de tierra y ahora utilizando data para tomar esas decisiones. Bueno, a través de nuestra plataforma, tenemos una plataforma que se llama Incoin, y ahí es donde volcamos toda la información que recopilamos, y de esa manera, ayudamos en varias fases. Le ayudamos al desarrollador que llega con un terreno y dice, oiga, ¿qué hago con esto? ¿No? Solo sé que tienes tu uso de suelo, y ahí le ayudamos a recrear todo a hacer todo el proyecto, y también les ayudamos a validar. Hay empresas pues muy sólidas, profesionales, que cuentan con sus propias áreas de análisis, y lo que hacemos nosotros es un poco entender qué pretende hacer el desarrollador y tratar de ayudarlos para perfeccionar el producto. Yo creo que ha habido un cambio también, tanto generacional como profesional, un poco derivado por la profesionalización o la mayor información que tiene el consumidor y lo que le demanda a los desarrolladores. Antes, y yo lo digo siempre, ¿no? El desarrollador, y no me tomen a mal el comentario, es soberbio por definición, derivado de la experiencia que ha ganado en el tiempo. Entonces, te decían, oye, ¿tú qué me vas a venir a enseñar a mí si llevo 20 años desarrollando en tal o cual zona? El problema es que te enfrentas a un consumidor sumamente profesional que ya está sumamente informado y que te demanda un montón de temas. Entonces, sí necesitas tener la opinión de un tercero para poder validar ese tipo de datos, ¿no? Y ahí es como los ayudamos a definir sus proyectos. Bien, por supuesto. Y una vez que tenemos, Denise, tenemos terreno, ya sabemos qué hacer, ya justificamos con data lo que debemos de hacer al desarrollador, ¿cómo podemos, porque al Excel le cabe todo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ahora predecir y modelar estos costos de construcción, ¿no? Que tenemos o que veremos en un futuro? ¿Cómo los podemos realmente modelar para pues, estar lo más cerca posible y hacer un modelo financiero que nos permita realmente ver pues, cómo va a suceder las cosas y por qué es tan importante? Porque sí, yo le puedo decir a cualquier desarrollador, bien lo menciona Jesús, pues yo consigo más barato los costos de construcción y le bajo un poquito acá y mi margen sube y se empieza a ver bien bonito, porque es importante también modelarlo de manera correcta y justificarlo con esta data, ¿no? Correcto. Yo creo que si nosotros iniciamos con la visión de tener ahora pues, construcciones más eficientes, más rentables sobre todo, y finalmente que seamos eficientes en nuestros procesos, nosotros ayudamos también en la parte, digamos, en esta parte de preconstrucción, de antes de que inicie el inmueble a construirse realmente, sino en esta parte de, pues de la originación del proyecto. Nosotros trabajamos con nuestra plataforma propia, finalmente donde hemos vaciado todos nuestros datos de construcción y con algoritmos también activos para estar al día con estos costos de construcción. Esto nos permite totalmente empezar desde fases tempranas a acompañar al desarrollador a tener un costo bastante preciso desde pues, fases súper tempranas, ya que tenemos el terreno, el uso de suelo y el producto que queremos enfocar ahí, ¿verdad? Perfecto. Como ven, otra vez, desde la parte de planeación, nosotros podemos sacar mucha data que nos permite tomar esas decisiones previas y prepararnos, ¿no? Para cuando salgamos al mercado, cuando empezamos a construir, que tengamos todo mucho más controlado, ¿no? Entonces me voy a regresar un poquito contigo, Jesús. ¿Cómo siguen monitoreando esta parte, ¿no? Desde la parte de planeación ya nos queda claro que es súper importante tener una base sólida, justificada, con buena data, ¿no? Desde la parte de evaluación, preconstrucción, modelos financieros, mercado. ¿Cómo seguimos midiendo para saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Y cómo seguimos sacando esa data durante la etapa de ventas, por ejemplo, comercialización, y donde toda esa parte de marketing, generación de leads. ¿Qué hacemos con esa data en donde muchos desarrolladores aquí seguramente la tiran a la basura cuando acaban su proyecto?
¿Por qué es importante tenerla y cómo se mide para nosotros seguir tomando decisiones o buenas decisiones durante la etapa del proyecto? Sí, a ver, un poco vuelvo a lo que les decía de la profesionalización, ¿no? Si tomamos en cuenta que un proyecto inmobiliario promedio puede tardar entre 24 a 36 meses, estoy hablando Ciudad de México, un tipo medio, es importante que en ese lapso de tiempo pues se mida cómo es el performance, ¿no? El desarrollo. Con nosotros se acercan muchos desarrolladores por dos motivos principales, o por un motivo principal, que es que de repente cae el performance, cae el desplazamiento de sus proyectos. Bien, dice, oye, yo venía desplazando vivienda súper bien y ya no entiendo qué pasó. Y eso corresponde, bueno, hay muchos factores, pero los dos principales es, entra competencia que no tenías detectada, con valores mucho más agresivos. En el menor de los casos, pues normalmente cuando entra un proyecto nuevo empujan el precio hacia arriba y va jalando toda la zona, pero suele suceder. Y la otra es que hay una baja en cuanto al performance que tiene el encargado de ventas, ya sea dentro del área de marketing o cómo están llevando el proceso de ventas, no está funcionando la caseta. Entonces ahí hay muchas metodologías, ¿no? Puedes ir desde el análisis de datos para ver cómo se está comportando la zona y ver si el desarrollador tiene que hacer un replanteamiento de su proyecto o está sucediendo simplemente que el gerente o el supervisor del tema de ventas no está haciendo bien su chamba, ¿no? Tan claro y tan básico como eso. Y eso pues simplemente, como tú lo dices, o sea, que en base a la data, pues puedes ir corrigiendo todas estas desviaciones, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Es correcto. Esa es la clave. Y es algo que durante otra vez el mismo proceso de ventas tenemos que seguir midiendo, tenemos que seguir sacando datos, tenemos que seguir viendo nuestra competencia y eso es totalmente cierto. Alfonso, voy a terminar contigo, tenme poquitita paciencia, pero si nos vamos ahora, ya estamos vendiendo y empezamos el tema de construcción. Ya lo tuve perfectamente modelado en un inicio. Ahora, ¿cómo empiezo? Y vemos empresas, por ejemplo, en Estados Unidos como Open Space, ¿no? Que tienen cámaras en donde puedo ver el avance de construcción y puedo ver pues, todas las instalaciones, cómo van avanzando, cómo estamos utilizando tanto tecnología como inteligencia artificial ya en el proceso constructivo, que es un proceso manual, ¿no? A fin de cuentas, pero cómo utilizamos esta tecnología para seguir midiendo a través de esta parte. O sea, es tecnología física que tú metes al proyecto, es inteligencia artificial, son sistemas. ¿Cómo complementan esto para también darle seguimiento a la obra? Correcto. Bueno, iniciando con el tema de que tenemos que mapear justamente pues esta base con la que nacimos, ¿no? Bases del proyecto como los tiempos, como los costos. Nosotros tenemos que estar monitoreando pues justamente eso, ¿no? Y esto va combinado y muy de la mano con ir monitoreando las decisiones que se van tomando en el proyecto. Que muchas veces son decisiones por cambios externos o por necesidades del proyecto, ¿no? Imprevistos, etcétera. Esto nosotros pues finalmente lo vamos monitoreando, midiendo precisamente nuestro proyectado, nuestro proyectado planeado contra lo real. Así es como debemos de irlo midiendo. Nos apoyamos de herramientas digitales para ir midiendo. Ahí platícanos un poquito del BIM, ¿no? Sí, ¿Todos sí. saben qué es BIM en construcción? Levante la mano los que sepan qué es BIM. Sí. Bastantitos. Excelente. ¿Cómo lo usan Excelente. ustedes para que esto realmente esté funcionando de manera correcta? Bueno, perfecto. Inicialmente, o en etapas muy iniciales del proyecto, después de que tienes un modelo conceptual, empezamos a construir digitalmente el complejo, el edificio, el producto, ¿no? Desde ahí empezamos nosotros a extraer la data para tener, digamos, ese modelo constructivo digital, pasándolo al tema de costo, lo tienes pues ya bastante blindado en cuanto a precisión, ¿no? Tanto de costo como de todas tus cuantificaciones que puedas tener tú ahí en el proyecto. Así es como nosotros usamos la data, la cruzamos con la plataforma y es como nos funciona ahorita. Bien, esto lo escuchamos y lo hemos o sea, le hemos metido mucho más romanticismo, ¿no? Y ahora le llamamos digital twins y todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que eso nos permite tomar decisiones mucho más rápidas, ¿no? Poder hacer cambios mucho más rápidos, poder identificar problemas. Y eso también, de nuevo, si lo estamos midiendo y si lo estamos viendo desde la parte constructiva,
podemos ser mucho más eficientes en la construcción, ¿no? Por ahí hemos visto nosotros igual herramientas que te permiten o te quitan el 50% de las visitas de obra, ¿no? Pues bueno, es tiempo que realmente se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, todo este ciclo sigue generando datos, ¿no? Y después, pues ya que tenemos todo construido, ahora sí, Alfonso, ¿no? Ya no es lo mismo tener un terreno que a lo mejor, pues, oye, que si tiene un tipo de piedra u otra, pues a lo mejor es un poco más difícil de medir. Pero ya si tengo un edificio, ya si tengo un apartamento, ¿cómo ahora puedo utilizar todo este ciclo de datos que se utilizó previamente para tomar decisiones sobre la evaluación de ese inmueble ahora ya construido? Un poquito diferente al terreno, ¿no? ¿Ok? A ver, toda la evaluación es un proceso multidisciplinario, necesariamente. Nosotros siempre nos ha gustado trabajar con aliados estratégicos, con gente que está metido cada uno en su especialización, ¿no? Entonces, trabajamos con desarrolladores que nos retroalimentamos, nosotros les proporcionamos valores, ellos nos proporcionan experiencia sobre todo el proceso de construcción, sobre el proceso de ventas. Estamos en constante trabajo también con analistas de costos, con especialistas en costos, porque bien no tenemos la gente en la obra, que es el caso de Denise, que sí tienen directamente el contacto. Nosotros tenemos que asesorarnos con aliados estratégicos especializados en costos. Tenemos que tener especialistas en el manejo de datos, la minería de datos, con los que trabajamos cotidianamente. Tenemos contratos para poder tener esa información al día y tenerla ya cocinada para poder establecer los valores tanto de venta, cuando apenas va a salir a la venta, como ya de operación para efectos fiscales o para efectos de garantía de crédito, lo más certeros posible. Entonces, toda esta data nos va siendo útil, pero la vamos tomando de diferentes fuentes para poder estar lo más cerca posible del terreno. Claro. Hay una cita ahí que me acuerdo de hace algunos años que decía, "In God we trust, everyone else must bring data", ¿no? O sea, en Dios sí creo, todos los demás tráiganme data para tomar decisiones, ¿no? Y es justamente esto, cómo tenemos realmente que tomar esa data, empezar a utilizarla, empezar a generar esas evaluaciones que a fin de cuentas se derivan de la mayor cantidad de data que pueda tener para ser mucho más preciso, ¿no? Correcto. Ya para ir un poquito cerrando este tema, y me gustaría que cada uno de ustedes nos vaya dando una conclusión para los desarrolladores, obviamente, y esta gente que nos está escuchando aquí, que ve el tema de Big Data y de inteligencia artificial, ¿qué les recomendarían ustedes desde sus visiones, ¿no? Desde la parte de evaluación, desde la parte constructiva, desde la parte de mercado? ¿Qué tienen que hacer los desarrolladores y las empresas hoy para empezar a generar sus propias bases de datos, empezar a meter tecnología? ¿O cuál es el primer paso que ustedes dirían? Y que se vale decir, contratarme, ¿va? Pero, Alfonso, venos diciendo, ¿por dónde empiezas? ¿Por aliados estratégicos como ustedes? También con data del mismo desarrollador. ¿Por dónde empiezan ustedes? ¿O qué les dirías de primer paso? A ver, desde luego tiene que ver con aliados estratégicos, ¿no? Con información cierta. Si bien hoy el scrapping parece ser la panacea, el scrapping es un poco el futuro. Dicen que pedir no empobrece, pagar es lo que mata. Entonces, ese scrapping te trae lo que está pidiendo la gente. Tienes que voltear y traer información, voy a decir nombres, tipo Metric Analysis, en donde tienes información que ya sucedió en los últimos 6 años, que ya se validó por unidades de evaluación, que ya se validó por bancos, y donde ya tienes una certeza total de lo que estás viendo para poder cotejar el pasado contra el futuro, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero no es preguntarle a ChatGPT que te haga la evaluación de tu terreno. Absolutamente no, y eso no va a pasar nunca, ¿no? Siempre se ocupa una interfaz que se llama humanito, que tiene que tomar las decisiones y tiene que saber qué hacer con esa información. Pero desde luego los bots, el ChatGPT, la inteligencia artificial, el Big Data, ya no es el futuro. Es que si no nos apuramos ya lo dejamos atrás, ¿no? Ya tenemos que ver qué sigue. Me encanta. Hay que saber utilizarlo sin duda. Correcto. ¿No? Sin duda. Denise, desde la parte de construcción, ¿qué le dirías a los desarrolladores? ¿Por dónde pueden empezar? Que a lo mejor ahí a veces decimos, oye, pues es que yo tengo ahí mi maestro que no le sabe la tecnología.
O sea, ¿es sencillo, no es sencillo empezar en esta parte de tecnología? ¿Cómo pueden empezar ellos en esto? Pues podemos empezar por empezar a recopilar todos sus datos que tienen, porque pues nos ha tocado trabajar con varios desarrolladores que siempre pues quieren meterse a los Exceles, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de aquel proyecto que hicimos en no sé qué año? Tráetelo valor presente. Y simplemente le impacta la inflación y ya dicen, no, ya tengo el costo de mi proyecto ya, ahorita. Entonces, yo creo que esa es la manera, tenemos que empezar a organizar sus datos y empezar a meterlos, pues sí, en la tecnología para que puedan tener pues predicciones más certeras, ¿verdad? Otra forma pues es también que nos contraten, definitivamente a la plataforma. Y la otra es que pues aprovechemos también todo este tema del BIM, porque siento que está muy desvalorado, no se utiliza, vaya, de la forma que realmente la deberíamos utilizar y pues explotar, ¿verdad? Si ya tenemos el modelo de construcción digital, realmente saquémosle todo ese provecho y empecemos a combinarlo con toda nuestra data. Claro, y a ver, y ahí es importante también para nosotros poder ver hacia dónde vamos a llegar y poder predecir esos rendimientos que vamos a tener sin ser todo tan bonito, sino realmente tenerlo, o sea, lo platicamos el otro día, demoler un edificio, de repente el cliente decía que tenía presupuesto de 2 y no, era de 10. Sí, Entonces, oye, correcto. pues eso te va a cambiar y te vas a ir a pegar con pared. Entonces es importante tenerlo desde un inicio, que si nunca lo han hecho, pues se tiene que empezar a medir para después no equivocarte y no tomar malas decisiones que otra vez te pueden llevar a que te descalabres en un proyecto inmobiliario, que si a alguien le ha pasado aquí, espero que no, pues duele y duele mucho. Entonces estas herramientas nos permiten eso, ¿no? No equivocarnos más adelante. Correcto, no equivocarnos y de alguna manera pues blindar nuestra rentabilidad, ¿verdad? Nuestros indicadores importantes para los proyectos. Perfecto. Y Jesús, ustedes desde esa parte de mercado, esa parte de evaluación, ¿cómo lo ven también? ¿Y qué les recomendarías aquí a todos que empiecen a tomar decisiones, obviamente con data? Y ustedes, pues, ¿cuál es ese primer paso, no? ¿Qué tienen que estar haciendo allá afuera? Midiendo ellos, midiendo ustedes, midiendo todos. ¿Qué hacemos y cómo nos ponemos de acuerdo para que el día de mañana pues, esta data esté democratizada para todos? A ver, nosotros somos firmes creyentes de la tecnología y de hecho es a lo que hemos estado apuntando en el grupo desde hace varios años. Hemos construido un ecosistema digital con diferentes soluciones que se complementan entre ellas. Si no existiera la potencia de los cálculos que hay hoy en día con los motores de inteligencia artificial, no podríamos tener este diálogo entre la información, que a veces puede ser súper abrumadora para ciertos sectores o personas, y cómo la bajamos a un nivel más coloquial para que la gente lo entienda. Eso sería impensable hace 3 años. Sin embargo, yo como recomendación les diría, seamos cautos en el uso de la tecnología. No podemos depender de ella al 100%, no sé, pero yo creo que nadie pondría 300 millones de pesos en la mesa para un desarrollo basado en lo que un motor de inteligencia artificial te diga. Y les voy a contar un caso, seguramente algunos de ustedes lo tienen presente, Zillow, ¿no? Una empresa sumamente potente con un montón de información en un mercado que la información es totalmente transparente, abierta. Para su servicio Zillow Offers pusieron un motor de evaluación automática que lo tuvieron que bajar porque empezó a generar unos sesgos brutales que además, tristemente, basado en ese modelo, se desprendieron del 25% de su personal. Entonces, recuperar esa fuerza que ya habías ayudado a crear tu compañía, pues es un despropósito total. Entonces, creo que tenemos que aprender de lo que está sucediendo en otras geografías para no caer en esos errores. Sin duda, la tecnología está aquí y va a seguir avanzando y nos va a seguir ayudando. Pero eso, una ayuda, Claro. no un tomador de decisión. Totalmente, y me encanta eso porque es justamente como también nosotros empezamos a utilizar este tipo de tecnología. Bien lo decía Alfonso, esto ya está aquí, esto ya no es nada nuevo. Qué bueno que están todos aquí en este tipo de eventos en donde pues, hablamos mucho del tema de inteligencia artificial. Pues la realidad otra vez, de los años 60 tenemos inteligencia artificial. Si se acuerdan el clipcito de Word, ¿no? Eso era inteligencia artificial en los 90, ¿no? Esto no es nada nuevo, es algo que ya tenemos que estar utilizando. Aquí están viendo 3 empresas muy profesionales que están utilizando tecnología, que están haciendo las cosas diferentes y que obviamente lo que siempre nos gusta también, decía a nosotros, es que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a ninguno de nosotros aquí, ni a nuestro expertise, ni a ustedes, ni a sus colaboradores. Alguien utilizando inteligencia artificial, sí.
que eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Cómo utilizamos estas herramientas para ser mejores, para tomar mejores decisiones, para ser más eficientes, y eso pues, es lo que nos va a generar realmente un mejor futuro, en donde si no tenemos la data, ¿no? La data va a ser esa base de la toma de decisiones. Si le preguntamos a ChatGPT es como si le preguntáramos a Wikipedia. No siempre nos va a dar la respuesta correcta, ¿sale? Entonces, de dónde tenemos y cómo sacamos esta data va a ser la clave para que nosotros podamos tomar esas decisiones correctas en base a la base de datos correcta, ¿sale? Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Sigan escuchando, sigan informándose del tema de inteligencia artificial, sigan utilizando ChatGPT, está bien, utilícenlo y ese chiste y es el primer paso para que después nos contraten a nosotros 4 y estemos trabajando también con ustedes. Muchísimas gracias a todos.